Yo creo que es pertinente que, como todo, algo que nuestra iglesia hace muy común y lo veo tan necesario, es disponer todo lo que hacemos en las manos del Señor. Esta obra no es nuestra y no hay ninguna palabra de mí que pueda ser de sabiduría si no es de Dios. Así que vayamos a Él en independencia. Padre, estamos tan agradecidos por quien tú eres, por tu bondad, por tu amor, por tu gracia. Señor, que tú eres perfecto en todo, Señor, aún nosotros no siéndolos. Y por esa razón es que nos salvaste, porque nos habíamos rebelado un día contra ti, pero a ti te plació poder salvarnos. Pero esa obra no terminó ahí, sino que tú utilizas aquello que era inservible en otro tiempo, ahora para el servicio y la gloria tuya, Señor. Padre, te presentamos este pasaje en Lucas 16. Señor, que ninguna palabra mía salga, sino que seas tú hablando en todo momento. Ministra los corazones, Señor. Salva al perdido. Esto es algo que ningún ser humano puede hacer, solo Cristo, solo tu Espíritu Santo. Dependemos de ti, Señor, y confiamos, tenemos paz en que tú haces la obra y todo se cumple conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, Jesús, en su perfecta sabiduría, puede hablarnos de diversas maneras sobre su carácter y sus acciones en el mundo. Entre ellas son las parábolas. Y en el caso particular mío, yo voy en esta serie de las parábolas. Y Cristo lleva a cabo simples hechos o situaciones, escenarios, que no son reales, pero son cosas cotidianas del día a día que es común para el público oyente en aquel tiempo. Y el propósito de estas parábolas es traer una ilustración espiritual para ese oyente. Pero no es tan solo traer una situación espiritual, sino que aquello que Cristo revela demanda una respuesta del que oye. Entonces, en todas estas imágenes, nosotros, si estudiamos las parábolas, nosotros aprendemos no solo cómo es el Señor, sino también se encuentra cómo está nuestra relación con Dios y a cómo deberíamos de responder. Vemos la imagen de Él como pastor que cuida de nosotros, como pan de vida que nos alimenta y nutre, como la verdadera vid que nos sostiene nuestras almas y nos da salvación para la vida eterna. Ahora, una imagen que no es tan popular como el del buen pastor es el pan de vida o la vid verdadera, es el dueño o amo de la casa. La imagen del amo de la casa no solo nos enseña que la propiedad le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios, sino que también nos muestra que nosotros somos mayordomos. Los que sirven a Dios son mayordomos y son siervos de esa casa, no son dueños. Esta idea de la mayordomía está presente a través de Lucas 16 completamente. Lo que me lleva precisamente al título de este sermón, Administradores para el Evangelio. Administradores para el Evangelio. Ahora, la idea de ser administradores para el Evangelio nos debería llevar a nosotros a preguntarnos, ¿qué cualidades debo tener para ser un buen administrador para el Evangelio? Y a través de Lucas capítulo 16, versos 1 al 13, hay una respuesta a ella. Y nos muestra que debemos ser unos astutos y fieles. Astutos y fieles. Esta parábola, hermano, les tengo que admitir que el de Lucas 16, 1 al 13, de hecho, nuestro hermano Nicolás dio el título que la Biblia,
quieren resumir la idea central y habla sobre el mayordomo infiel. Aunque eso no es el título que Cristo le da. Es un título que los estudiosos le han dado con el propósito de poder identificar esta parábola a través de los evangelios. Ahora, aunque no es asignado por Jesús, para mí esta parábola fue bien confrontadora y bien controversial y a mí me estremeció. Muy difícil, de hecho, leyéndola por primera vez, poder entenderla a primera instancia. Yo le doy gloria a Dios que cuando estudiando el pasaje, yendo inclusive a otras personas que han estudiado esto, han considerado que esta es una de las parábolas más contenciosas y más difíciles en la historia, y eso me dio paz. Ahora, como administradores para el evangelio, la primera cualidad que debemos de tener es que debemos ser astutos. Lean conmigo, vayan conmigo a los pasajes del versículo 1 al versículo 9 del capítulo 16 de Lucas. ¿Están conmigo, hermano? Ok. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Pueden ya ir viendo cómo esto se va complicando? Jesús está continuando una conversación que lleva desde el capítulo 15. Estuvo hablando, y precisamente fue una de mis prédicas hace unos meses atrás, sobre las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Esta parábola no estaba dirigida a los escribas y los fariseos como vemos en el capítulo 15. En aquellos, los que están presentes y oyeron, si vemos, aunque ellos estaban presentes y oyeron, como vemos en el versículo 14 del capítulo 16, la audiencia principal para Cristo en este momento eran sus discípulos. Está hablándole a personas creyentes. El Señor pasó de 3 parábolas evangelísticas en que invitó a las personas al arrepentimiento y a la salvación, a quienes algunos rechazaron, a otra dirigida principalmente a que ustedes se conviertan en los invitadores a la salvación. En vez de ser ustedes los receptores del mensaje, ahora ustedes van a invitar al mensaje. Algo curioso que es desde el principio, que se notan ciertas similitudes precisamente en el capítulo 15, en la última parábola, habla del hijo pródigo. Y algo peculiar del hijo pródigo era que era un malgastador y un derrochador. Y aquí el mayordomo infiel también es un malgastador de los bienes de su amo. Un administrador o mayordomo era típicamente un sirviente que responde precisamente para supervisar los funcionamientos del hogar y de los negocios del amo. Así que era muy importante que este administrador o mayordomo tuviese una confiabilidad
con su amo en la posición que se encuentra. Y no tan solo eso, sino destrezas administrativas. Ahora, vemos que lo primero que nos menciona el versículo 1 es que es un disipador. No estaba manejando bien las finanzas del amo. Ya que cuando fue confrontado, eso fue algo que ya se estaba inclusive comunicando alrededor. Si vemos el versículo 2, dice entonces lo llamó: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Ahora, sabemos que es verdadero por el hecho de que el administrador o mayordomo no se defiende. Él reconoce su culpa con su silencio. Ahora, este mayordomo estaba en un serio problema. De hecho, él mismo dice: ¿qué haré? Por una parte, no tenía las suficientes fuerzas para acabar. En términos contemporáneos, este era un trabajador, lo más probable, de oficina. Lo único que hacía era anotar en papeles. Y no podía hacer un trabajo duro manual. Las razones por las cuales no podría hacer el trabajo manual no nos dice específicamente cuál es la razón. Podría ser orgullo porque lo encontraba por debajo de él, pero también podría ser como nos sucedería a cualquier persona que lleva tal vez 15 o 20 años trabajando para una empresa en la misma posición, pierde su empleo y todas sus destrezas estaban enfocadas en lo que estaba haciendo y ya no sabe qué más hacer. La otra alternativa era igualmente inaceptable. Si él no podría llevar a cabo el trabajo manual, tampoco podía mendigar. Aquí sí podemos ver cuál era la razón. Era orgullo, porque le daba vergüenza tener que pedir. Pero de repente vino una revelación a su vida, un destello de inspiración, algo que él no se pudo contener y exclamó y dijo: ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. La solución que se le ocurrió al mayordomo fue que proveería todo lo que iría a necesitar: un lugar donde vivir, ingresos y posición. El hombre puso en marcha un nuevo plan para robar a su señor. Esto era robar. Y llamando sucesivamente a cada uno de los deudores de su amo, renegoció cada transacción reduciéndoles la cantidad de su deuda. Puesto que el amo todavía no lo había pedido, le había específicamente hablado, ven, para entonces reconciliar todas las cuentas que hay. Esto todavía inclusive es normal en el día de hoy. Para la compañía que yo trabajo, yo sé que hay personas que cuando pierden su empleo, todo el equipo, viene un gerente y reconcilia todos los accesorios y todas las herramientas que una compañía le ha entregado y devolverlas a la compañía y hacen un inventario de lo mismo. Ahora, al parecer, esta noticia de que ya no iba a trabajar el mayordomo aún no les había llegado a los deudores. Las deudas en las cuales nosotros vemos en los versículos más adelante incluían específicamente no dinero, sino materia prima. Y se debían pagar al tiempo de la cosecha. Al reducirle las deudas del amo, los puso bajo una obligación hacia él. De hecho, en la cultura judía era algo normal la reciprocidad. Si yo hago algo por ti, yo espero que tú me devuelvas el favor. Eso es algo que todavía esperamos en el presente muchos de nosotros cuando servimos, que decimos: si yo te hago este favor por ti, ¿qué tú vas a hacer por mí? Entonces, el mayordomo fue a todos sus deudores, pero Jesús se enfocó específicamente en 2 ejemplos. Aunque fue a todos los deudores, Jesús solo dio 2 ejemplos. ¿Qué hizo con el primero?
le preguntó, ¿cuánto debes a mi amo? El deudor respondió, 100 barriles de aceite. Y él le propuso cortarlo a la mitad. Entonces, ahora, 100 barriles de aceite representaban 875 galones. Esto es casi 3 años de salario de una persona. Y el mayordomo se lo había reducido a la mitad. Este nuevo trato que se redujo a la mitad representaba una pérdida bien significativa para el amo. Ahora, la deuda del segundo deudor eran 100 medidas de trigo, que el mayordomo entonces lo bajó al 80%. Estas 100 medidas de trigo representaban o equivalían mucho más todavía a las del aceite. Representaba casi 8 a 10 años de salario de una persona. Y esto es para que tengamos en mente y claro cuánto le estaba robando este mayordomo a su amo. Esto no fueron casos en que la deuda se debió reducir por causa externa, digamos, daños en el cultivo por langostas que se comieron en el cultivo, o un desastre natural que se había destrozado y tal vez se hace una reducción como una excepción, de ninguna manera. Este trato se hizo únicamente para beneficiarse el mayordomo a sí mismo. Y el propósito de convertir a sus deudores del amo en deudores de él. Ahora, estos dos deudores eran solo una muestra, como habíamos mencionado, representativa. El versículo 5 dice que el mayordomo, llamando a cada uno de los deudores de su amo, les dio descuentos similares a todos ellos. Una docena o más de descuentos a ese nivel representaba una fortuna gigantesca, la cual se le había perdonado. Ahora, muchos comentaristas hablan sobre lo que hacía exactamente este mayordomo en esta situación. Algunos sugieren que el administrador estaba quitando intereses y que esos intereses representaban sus propias ganancias personales. Y los judíos no se supone que carguen intereses a las deudas. Y era con el propósito de su propio enriquecimiento. De modo que estas reducciones o deudas no perjudicarían en absoluto al amo. Ahora, sin embargo, eso no importaba. Cristo no se enfocó en aclarar esas cosas, pues ya se había imaginado que esto le serviría para su futuro. Cristo habló específicamente lo necesario. Además, el administrador había dado ya la impresión de haber actuado en nombre del amo, por lo que esto aumentaría la reputación de este como hombre amable y generoso. El administrador anticipó su futura necesidad y tomó una acción agresiva, pronta, perspicaz, se movió aceleradamente. Esta manera fraudulenta, porque lo que cometió fue fraude. El gerente o el administrador se ganaba la voluntad de cada uno de los deudores. Una vez reducidas estas deudas de forma deshonesta, el amo no podía hacer nada. Porque la costumbre social específicamente obligaba a estos deudores a corresponder a esa amabilidad con el administrador. Bueno, era hasta el punto, este momento de la historia, si nos quedamos ahí, tú pensarías, wow, deja que el amo se entere, porque lo va a matar. Y si no lo mata, lo va a llevar a las autoridades para que caiga preso. ¿Verdad que sí? Pero viene la sorprendente e inesperada conclusión de esta historia, de la parábola. ¿Qué hizo el amo? Alabó al mayordomo malo. A quienes oían al Señor relatar esta historia, les habría parecido, este hombre está loco. El amo está loco, no tiene ningún tornillo en su cabeza.
Esta conclusión resulta totalmente chocante. ¿Por qué iba el amo a elogiar al siervo por ser injusto, un derrochador o deshonesto? ¿Por qué? Muchos llegan a diferentes conclusiones. La reducción de las deudas hace que el amo parezca generoso y mejore su honor delante de sus deudores. Otros dicen que el amo debe fingir que ha autorizado el plan, de lo contrario quedaría avergonzado por su falta de control en su hogar. También, como se había mencionado anteriormente, revela de que no se pueden cargar intereses de acuerdo a la ley judía en Deuteronomio 23. O que la cantidad se reduce de cada uno porque era la comisión que estaba tomando el mayordomo para sí mismo. Pero eso no es lo importante aquí, ya que Jesucristo no se enfoca en explicar las razones. Que nuestra imaginación no se vaya muy allá. Ahora, observe algo bien peculiar. El mayordomo se le llama malo después de rebajar las facturas. No es antes. Se le dice mayordomo malo al momento de bajar las facturas. Esto, si ustedes consideraban que el elogio que el del amo le estaba dando era porque hizo algo bueno, cuando se le llama malo, elimina cualquier posibilidad de poder interpretar de que lo que hizo era bueno. Así que no nos engañemos con eso. Basta con que el administrador haya sido inepto, poco creativo o un mal derrochador o un mal gestor de los bienes de este amo, como vemos en el versículo 1. Ninguna interpretación debe pasar por alto que el administrador es calificado deshonesto no por haber malgastado los bienes de su amo, sino por haber manipulado y falsificado las cuentas. Las acciones del administrador fueron puramente egoístas y egocéntricas, como vemos en el versículo 4. No se preocupó por lo más mínimo por su amo y el daño que estaba haciendo. Observe que los elogios del amo no se dirigen a la moral del mayordomo. No están enfocados en la moral de él, sino en su sagacidad, en otras palabras, en su astucia. Esto solo implica que era una cualidad, no una moralidad. Era sabio, astuto como un zorro, o como diría mi amado pastor Fidias, este hombre es un león o un tigre. O como mis amados cubanos que dicen, este hombre piensa como una lámpara enciende rápido. Tengamos claro que las acciones del mayordomo fueron deshonestas. Eso no es negociable. Lo alabó por haber hecho algo astutamente y sagaz. Significa que actuó con sabiduría, con perspicacia, con prontitud, agilidad. Supo aprovechar la oportunidad haciendo de manera rápida, pero cuidadosa, que la situación obrara para su provecho. Él miró la situación en la que él se encontraba en el presente, no se vislumbra bien, pero desarrolló un plan para ver hacia el futuro, para cuidar de su bien futuro. Ahora, Jesús explica la razón por la cual da esta parábola. Jesús afirmó que los hijos de este siglo, y cuando habla de hijos de este siglo, está hablando de pecadores, aquellos que están fuera del reino de Dios, aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador, aquellos que solo viven una vida religiosa para sí mismos, son más astutos y sagaces en el trato, en las relaciones con otras personas que los mismos hijos de luz. Y cuando hablamos de hijos de luz, estamos hablando de creyentes. Cristo mismo es la luz del mundo. Entonces, si Cristo tiene hijos, ¿qué son ellos? Hijos de luz, hijos de la luz viviente. Entonces,
Está haciendo esta comparación, Cristo, entre las personas de este mundo que no lo han recibido a Él y aquellos que sí han recibido a Cristo y viven para Él. Los pecadores, aquellos que no han recibido a Cristo, son hábiles y diligentes en asegurar su futuro temporal en este siglo. Y son mucho más cuidadosos por las cosas pertenecientes a ellos que por su ciudadanía celestial. Lo son para asegurar su propia recompensa en vez de algo eterno que es del siglo venidero. Los creyentes deberían ser mucho más astutos en la preparación de sus futuros eternos. De manera implícita, Jesús elogia al mayordomo malo por su acción. No es que está diciendo que ve como bueno lo que hizo para engañar, sino que reconoce al menos que este hombre tuvo el buen sentido de mirar por su futuro. ¿Cómo puede el maestro elogiar a alguien por su deshonestidad? Cristo no se contradeciría a sí mismo, porque es pecado. Y Cristo no aprueba o bendice el pecado. El administrador no es elogiado de ninguna manera por lo que hizo, sino por la astucia y cómo pensó. Se elogia por actuar y prepararse para un juicio que le venía, y era perder su empleo, aquello que lo sostenía. Se elogia esencialmente por ser astuto y cuidar su futuro. Jesús exhorta a sus discípulos, sus oyentes: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, llamadas así porque pertenecen a este mundo injusto y pasajero. Las ganancias injustas no está hablando de que el creyente ahora puede ganar dinero de manera ilegal. No, está hablando específicamente que el dinero de este mundo, todo lo que nosotros recibimos en esto, las casas, nuestros bienes, cuando morimos, se queda aquí, se deteriora aquí. No nos lo llevamos al reino de los cielos. Todo eso se queda. Así que no hay ninguna justicia en lo material. Solo la justicia se encuentra en lo espiritual. Los incrédulos, al igual que el mayordomo malo, a menudo usan el dinero para comprar amigos terrenales. Establecen relaciones. Hoy bien común lo que llamamos, hacemos network. Te invito a un almuerzo, quiero hablar de negocios, vamos a levantar algo juntos. Ahora, los creyentes, por otra parte, deben usar sus recursos para evangelizar y por tanto ganar amigos celestiales. Cristo mismo le dice a sus discípulos: ya yo no los llamo siervos, sino que amigos. Amigos. Porque ahora ustedes conocen a mi Padre. Entonces, si Cristo mismo revela esta relación de amistad como alguien que conoce la voluntad del Padre, pues entonces está hablando de ganar amigos celestiales, es amigos, aquellos nuevos, posibles, futuros, creyentes para el reino de los cielos. Las riquezas injustas, al ser un elemento que la sociedad caída experimenta, no pueden durar más allá de la vida actual. De hecho, lo vemos precisamente en la parábola del rico insensato. Está en Lucas 12, que habla en sí mismo: ahora expandiré mis negocios, mis graneros y los llenaré. Y ese mismo día recibe la noticia: ¿de qué te jactas si esta misma noche pediré tu alma? Cuando estas riquezas falten, los amigos creyentes que se han ganado al haber invertido en la predicación del Evangelio, les darán la bienvenida en esas moradas celestiales.
Tales amigos estarán esperando para recibirlos cuando lleguen en la gloria de Dios a través de ese sacrificio que hace el creyente para poder proclamar el evangelio. El Señor demanda de los cristianos que utilicen sus recursos para propósitos eternos, a fin de producir una recompensa celestial. Ahora, estamos hablando aquí de todos estos términos. ¿Cómo esto se aplica? ¿Cómo nosotros lo vemos? Hermanos, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios nos muestra para que nosotros aprendamos cómo utilizar nuestros recursos financieros y todo lo que el Señor nos provee. Y que lo utilicemos de manera sabia y responsable. No podemos cancelar o eliminar todo el consejo de Dios. Dios nos dice que primero proveyamos a nuestro propio hogar. Porque si no proveemos en nuestro propio hogar, seremos considerados peor que un incrédulo. También dice que sostengamos a aquellos que se dedican a la predicación y a la enseñanza, a sus pastores. También nos habla de ayudar a los necesitados dentro de nuestra iglesia local. Y ayudar también a otras iglesias que están pasando por necesidades. Y eso lo vemos a través de toda la Biblia. Ahora, algo bien común que nosotros escuchamos es, nosotros podríamos apoyar de manera financiera las misiones, la plantación de iglesias o ministerios fieles que predican el evangelio. Y eso es algo que se ve muy común y se debería de hacer. Pero recordemos lo que Cristo está exaltando aquí, la astucia, la perspicacia. ¿Qué tanto estamos apasionados no por mirar por mi futuro, sino por el futuro de aquellos que todavía no tienen un futuro con Cristo? Pensemos, podemos también actuar con sagacidad, haciendo un plan. Y si no sabe, considere lo siguiente. Vaya a un lugar de café. Observe a un extraño que está ahí. Cómprele un café y lléveselo. Y dígale, tú no has hecho nada para que yo te compre este café. Pero tengo la oportunidad de expresarte que eso mismo Cristo hizo por mí. Que yo no hice nada para ganar la salvación. Y te quiero dar este regalo a ti, así mismo como Cristo me ofreció el regalo de la salvación. O tal vez invitar a tus vecinos con la intención de poder predicarles el evangelio. Eso era lo que Cristo precisamente hacía. Si algo Cristo hacía, además de orar y de predicar la palabra, era comer. Se pasaba todo el tiempo comiendo con los pecadores con el propósito de mostrar la luz y la hermosura del evangelio. Si eres buen cocinero o una buena cocinera, sabes hacer postres, prepara algo, unos platos típicos que se los puedas llevar a tus vecinos más cercanos. Llévales un tratado con eso, pero a la misma vez busca la conversación para que se abra la oportunidad de poder predicar el evangelio. Jóvenes, si ustedes desconocen cómo hacer esto porque dicen, no trabajo, no tengo el dinero para comprar estas cosas, vayan a sus padres. Dejen que los padres vengan donde mí a regañarme. ¿Por qué le están pidiendo eso? Vayan a sus padres, oren juntos. ¿Para qué? Para que busquen una estrategia, un plan astuto de invitar a alguien para predicarle el evangelio. Adultos, no te atreves a hacerlo solo. Dios te ha provisto de una iglesia local. Busca otro hermano u otra hermana. Explícale lo que quieres hacer. Únanse en oración y hagan un plan juntos. Y lleven. Utilicen los recursos que tienen para poder predicar el evangelio. Si los creyentes usan su dinero para ayudar a los necesitados con el propósito, quiero aclarar, con el propósito de ayudarlos a encontrar a Cristo,
su inversión terrenal traerá un beneficio eterno. Porque hay otras entidades que ayudan también al necesitado y no predican a Cristo. Y eso es solo ayuda comunitaria. Está completamente desenfocado de todo lo que nosotros debemos de hacer. Cuando nosotros ayudamos es para traer la luz del Evangelio en todo lo que nosotros hacemos. Aquellos que obedecen a Dios encontrarán que el uso desinteresado de sus posesiones le va a seguir. Ahora, no te engañes. No nos engañemos. Si vemos en los versículos 10 al 13 con detenimiento, Cristo también exhortó una cualidad y es a ser fieles. Vayan conmigo a los versículos 10 al 13. ¿Están conmigo? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. Hermano, tú puedes ser astuto y no ser fiel. Asimismo, el mayordomo fue astuto y no fue fiel. Era astuto, era sagaz, pero no era fiel ni verdadero. No manejaba correctamente los negocios de su amo. Así que aquí el Señor enfatiza específicamente la fidelidad. Algunos creen que si tuvieran más dinero, darían más. Y dicen, si yo me ganara la lotería. O si se me diera este negocio que estoy haciendo en estos momentos, yo saldaría la deuda de la iglesia. Es más, ¿cuántas plantaciones necesitamos? Voy a pagar por todos los edificios y los voy a comprar todos. Soñando que no aportan nada hasta el momento en que solo se les dé la lotería o su negocio se les da. Pero la verdad es que esta situación es un hecho de carácter, no de circunstancias, lo que determina la fidelidad. Es un problema de carácter. El problema no son las finanzas, sino la integridad y tu carácter espiritual. El que es fiel con lo muy poco sería fiel si tuviera más. Quien con lo muy poco es injusto, en otras palabras, egoísta, orgulloso, en el uso de sus propios recursos, también lo sería con lo mucho. El factor aquí determinante no es cuánto ustedes posean, sino cuán firme es tu compromiso con el Evangelio para salvación. La perspectiva de las personas en cuanto al dinero y su consecuente fidelidad o infidelidad tiene implicaciones para su recompensa eterna. Jesús preguntó, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Es absurdo imaginar que Dios va a recompensar a quienes de manera pecaminosa desperdician su oportunidad de ser fieles aquí en la tierra. La pregunta del Señor da a conocer la importancia de la mayordomía. Reconocer que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios y que somos responsables de cómo nosotros lo manejamos para su gloria. Precisamente en la parábola de los talentos hablamos de eso. Y no estamos hablando de financieramente, es todas las bendiciones que Dios te ha dado, cómo lo estás utilizando para su gloria. Jesús dice entonces, ¿a quién se le puede confiar lo poco?
también se le puede confiar lo mucho. Y quien es deshonesto con lo poco, también lo será con lo mucho. Estas palabras se dirigían a sus discípulos, aunque también los fariseos escuchaban. Lo vemos en el versículo 14 cuando se burlaban de él porque eran avaros. Se burlaban y lo encontraban absurdo porque eran avaros. Hay también una aplicación mucho más amplia, que es: Dios busca de su pueblo no es el éxito, sino la fidelidad. No busca de ti éxito, sino busca que seas fiel. Él no nos mide por nuestra cuenta de banco o por el grado de nuestra autoridad. Tal vez tu tarea parezca insignificante, o lo que da es poco, o lo que invierte es poco, pero Dios te lo ha encomendado así y quiere ver que seas fiel con eso antes de promoverte a su reino. El dinero a menudo toma un lugar por encima de Dios, por encima de Dios mismo, para solo satisfacer a las personas. La forma en que una persona maneja el dinero y sus posesiones indica cuánto dominio ha alcanzado el dinero en sus vidas de esa persona. Jesús explicó: nadie puede servir a dos amos. De una manera u otra eres esclavo. O eres esclavo del dinero o eres esclavo de Dios. Desde un punto de vista espiritual, todas las personas servirán a alguien o a algo. Y aquí Jesús habló de dos opciones: a Dios o al dinero. La gente puede elegir servir al dinero en esencia. Esto significa servirse a sí misma y a todo el placer y el poder del dinero que le puede dar el deleite. O puede elegir servir a Dios. Pero nadie puede amar a ambas cosas, porque las dos se oponen. Mientras que el que ama el dinero busca para sí cada vez llenar más, para Dios busca dar más. Ahora, evitemos aquí los juicios erróneos. Pensamos que la pobreza es espiritual. De ninguna manera. Hay muchas personas ricas que son cristianos, genuinos cristianos y maduros. Y la riqueza para ellos no es un problema. ¿Por qué? Porque el dinero para estas personas es un medio, no su fin. Sin embargo, algunas personas, inclusive con poco dinero, trágicamente han hecho lo que tienen su fin. Viven para eso. Las cosas a las que servir a su Dios, para los cristianos, el dinero debe de ser siempre un medio de servicio y nunca el fin de las cosas. El dinero es un préstamo siempre de Dios para que lo administres inteligentemente y nunca de una medida que le des un valor real como si fuera una persona. Pero esto nunca lo vas a poder lograr si tú no llevas una vida de devoción en la palabra, una vida de devoción en la oración y buscando la vida de iglesia para exhortárselo unos a los otros, animárselo unos a los otros. Muchas veces estamos tan enfocados en el éxito que entonces nos ahogamos de responsabilidades donde ni siquiera tenemos el tiempo para tener nuestro devocional familiar en su hogar. Donde no hay ni siquiera el tiempo de sentarse a meditar en la palabra y orar. Y no estamos hablando de ninguna manera que esto sea, bueno, pues entonces me quedo con lo que tengo y no aspiro a crecer o a independizarme o tener mi propio negocio. No, de ninguna manera. Al contrario, eso está bien siempre y cuando nunca comprometa las otras verdades bíblicas y responsabilidades que Dios te ha asignado. Ahora, pero tampoco lo vas a poder lograr si tú no has nacido de nuevo. La parábola aquí está hablando específicamente. Cristo a sus discípulos, a creyentes, les está diciendo cuál es su deber.
cambia de escenario del capítulo 15, invitar a la salvación a sus discípulos, aquellos que ya habían decidido seguir a Cristo. Y es una responsabilidad de los creyentes. Pero si tú no has visto tu condición de pecador, que estás bajo la ira de Dios, que necesitas un Salvador porque no hay nada que tú hagas, no hay ninguna donación que tú puedas dar que te pueda obtener la salvación. No hay nada que puedas hacer para obtener esa salvación. Corre al trono de la gracia. Arrepiéntete de tu pecado. Pide y clama al Señor. Señor, sálvame, renuévame. Cambia este corazón de piedra en mí. Y reconozco que Cristo vino a vivir la vida que yo no viví, que no he vivido y que jamás la viviré. La vivió perfecta, pero pagó el precio que yo merecía de muerte para obtener vida eterna. ¿Cómo puedes saber si eres un esclavo de tus recursos? Pregúntate. ¿Piensas y te preocupas por tus recursos con frecuencia? ¿Dejas de hacer lo que deberías o te gustaría hacer para ganar más dinero? ¿Pasas más tiempo cuidando tus posesiones que las responsabilidades que el Señor te ha dado bíblicamente? Hermanos, el dinero es un maestro bien difícil y engañoso de manejar. La riqueza promete poder y control, pero a menudo no la cumple. Las grandes fortunas se pueden perder y se pueden hacer de la noche a la mañana, y ninguna cantidad de dinero puede proporcionar salud, felicidad y vida eterna. En cambio, deja que Dios sea tu amo. Y siendo tú su siervo, ten tranquilidad y seguridad, ahora y para siempre, que el Señor cuida de ti. Se puede ser astuto y aún ser infiel. Recuerda que ese era el problema del mayordomo malo de la parábola. Si no podemos administrar los bienes de otra persona, ¿por qué el Señor nos va a confiar nuestros propios bienes en el cielo? Ese es el punto específicamente del versículo 12. En el cielo nosotros vamos a pasar de ser administradores a ser propietarios junto con Dios. Nosotros nos convertimos en herederos y coherederos con Cristo. Romanos 8:17 nos habla de eso. Dueños juntos de un reino que Dios nos ha prometido. Pero no podemos ser buenos propietarios sin antes nosotros ser buenos administradores. Esta parábola, especialmente las aplicaciones al final, sostiene que el uso de los recursos es una prueba de fuego de la administración espiritual. Se trata de un tema muy peligroso. De hecho, para las iglesias tienen que ser muy cuidadosas en manejar y hablar y pedir dinero para no sucumbir precisamente al poder seductor del dinero para distorsionar sus valores. Dios quiere, y es para nosotros como iglesia de Palabra de Vida, que tomemos nuestras decisiones con las motivaciones correctas. Nosotros debemos estar enfocados cuando ofrendamos, cuando damos y cuando donamos. Debemos de estar enfocados en la expansión del Evangelio, no en nada más. Es un error tan antiguo, esto no es nada nuevo, que precisamente esto fue lo que vivieron las iglesias con las indulgencias y los excesos para la contribución. Y así fue una de las razones por la cual nació la Reforma, para derrocar esa falsa idolatría. Hermanos, piensa en lo siguiente. ¿De qué manera astuta tú podrías planificarte para utilizar tus recursos para compartir el Evangelio? ¿Dónde dirías que necesitas pedirle a Dios que te ayude
para serle fiel a Dios con tus recursos para compartir el Evangelio. No te preocupes tanto por ser un inversionista astuto en estos tiempos. Puede proporcionar un futuro inmediato, pero al final siempre fallará. En cambio, si eres un inversionista realmente astuto al invertir en la vida eterna de otras personas, usas tus recursos para hacer todo el bien que puedas, para la gloria de Dios y el bien eterno de los demás. Los que partan a la presencia de Dios primero que tú, te darán esa bienvenida en el hogar celestial. Oremos. Padre, gracias, Señor, por quien tú eres. Gracias, Padre, porque sabemos y reconocemos que eres tú el dueño de todas las cosas. Aún aquellos que todavía no te han recibido, tú eres dueño de todo. Y al final nosotros rendiremos cuentas a ti de todo. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos por todas las veces que nosotros nos hemos movido de manera egoísta, de manera de idolatría hacia el dinero y los recursos. Ayúdanos, Señor, a encontrar satisfacción en ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a encontrar paz en el sacrificio de Cristo. Y renueva nuestro entendimiento para nosotros poder ser mejores administradores para el Evangelio. Queremos que tu palabra continúe expandiéndose y que se pueda alcanzar esas vidas que todavía no te han conocido. Que nuestra mirada no esté a las cosas que tenemos delante de nosotros, sino a todo. No al futuro nuestro, sino al futuro de otros. Alcanza a aquellos, Señor, que todavía no te conocen. Provéeles, Padre, ese futuro que ya tú nos has concedido a nosotros por gracia, por fe. Ayúdanos a deleitarnos en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.